Durante 5 años se olvidó de nuestro aniversario. Esta vez publicó una selfie en el gimnasio. Así que le serví el desayuno con los papeles del divorcio. Pero créeme, eso solo fue el principio. Si estás viendo esto, dime desde dónde lo estás viendo. Y no olvides suscribirte, porque lo que voy a compartir puede que cambie la forma en que ves tu propio reflejo. La mañana comenzó como cualquier otra, demasiado tranquila, demasiado fría y llena de ese tipo de silencio que no trae paz. Trae recuerdos. Me levanté de la cama antes de que saliera el sol. Era el día de nuestra boda. No es que Denise lo recordara. No lo había hecho en 5 años. Aún así, algo dentro de mí, algo pequeño, suave y tonto, se aferraba a la esperanza. Saqué la sartén de hierro fundido que le gustaba, la que decía que hacía que el bacon supiera a su infancia. Coloqué las lonchas como a él le gustaban. Tostadas, doradas, huevos revueltos con un poco de nata, café fuerte y negro. Puse la mesa, alisé las servilletas como solía hacer cuando los niños eran pequeños y los cumpleaños importaban. Incluso encendí una vela, no porque pensara que él lo notaría, sino porque yo lo notaba, y entonces lo oí. Ese estúpido sonido que hace su teléfono cuando publica algo en las redes sociales. Esperé un momento, conteniendo la respiración. Quizás, solo quizás, iba a escribir algo bonito, un recordatorio, un agradecimiento, un reconocimiento. Me acerqué. Allí estaba, su cara, sudorosa, engreída, sonriendo en el gimnasio. Sin días libres, trabajando incluso los fines de semana. Ni una palabra sobre mí, sobre nosotros, sobre nuestra vida. Me quedé allí, todavía en bata, con el olor a bacon en el aire, mirando a un hombre que ni siquiera me había mirado en toda la mañana. Un minuto después entró en la cocina, olfateando el aire como un comensal satisfecho. «Huele bien», dijo. «No te olvides de darle la vuelta a las tostadas la próxima vez. Anoche estaban un poco quemadas». Eso fue todo. Ni buenos días, ni gracias, ni feliz aniversario. No dije ni una palabra. Me acerqué a la encimera, cogí el sobre de cartón que había escondido detrás de la maceta y lo dejé junto a su plato. «¿Qué es esto?», preguntó, riéndose mientras se limpiaba las manos con una servilleta. «Más correo basura». «Es tu desayuno», dije, manteniendo la voz tranquila. «¿Y tu futuro?». Lo abrió, todavía sonriendo, esa estúpida sonrisa, hasta que vio la primera página. El tenedor chocó contra el plato. «¿Qué demonios es esto, Joan? ¿Los papeles del divorcio?». Se rió, pero había un temblor en su voz. «Estás bromeando». Lo miré por primera vez en semanas. Lo miré de verdad. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Su cabello se había vuelto gris, pero aún se lo teñía. Todavía le importaba su aspecto, pero nunca se detuvo a preguntarse cómo me sentía yo. «No estoy bromeando, Denise», dije. «Ya no». Se levantó y me señaló con el dedo, como solía hacer cuando los niños hacían algo malo. «Estás exagerando». «Olvidaste nuestro aniversario», dije en voz baja. «Otra vez, Joan, vamos. Eso no es motivo para tirar por la borda 30 años». Respiré hondo. «No, pero 30 años de invisibilidad sí lo son». Se volvió a sentar y se frotó las sienes. «Tenemos una buena vida. No somos infelices». «No, tú no eres infeliz». Le corregí. «Tienes tu gimnasio, tu rutina, tu pequeño club de fans en internet. Yo solo soy la mujer que te lava la ropa y te renueva las recetas». Intentó hablar. No le dejé. «Estoy harta de ser tu ruido de fondo». Subí las escaleras con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Me senté en el borde de la cama que no habíamos compartido en meses y me quedé mirando la vieja foto que había sobre la cómoda. El día de nuestra boda. Apenas reconocía a aquella chica. Tenía sueños. Ahora solo tenía rabia.
Aquella noche no me dirigió la palabra. Ni una sola palabra. Daba vueltas por el salón, hizo algunas llamadas, dio algunos portazos, pero yo me quedé sola en nuestro dormitorio. Era extraño lo silencioso que se vuelve el mundo cuando dejas de suplicar que te escuchen. A la mañana siguiente, me desperté antes que él otra vez. No cociné. No limpié. No hice la cama. En lugar de eso, me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirando por la ventana. Observé al perro del vecino perseguir ardillas. Observé al cartero pasar por delante de nuestra casa como siempre. Observé cómo seguía el mundo y pensé: ¿y ahora qué? Aún no tenía una respuesta, pero sabía una cosa. Nunca me olvidarían. Ni él, ni nuestros hijos, ni yo. Y entonces recordé la caja del ático, la que no había tocado en décadas, la que Denise me había dicho que no tocara. Me empezaron a temblar las manos. Me levanté y subí las escaleras. El ático olía a cedro viejo y a años olvidados. El polvo flotaba en la luz de la mañana como fantasmas silenciosos que bailaban sobre recuerdos demasiado obstinados para desvanecerse. Hacía mucho, mucho tiempo que no subía allí. Denise siempre decía que era su lugar. Herramientas, aparejos de pesca, cajas etiquetadas con cosas como impuestos, y luces de Navidad, escritas con rotulador negro, que no se debían tirar. Pero allí, escondida detrás de una estantería desvencijada, estaba la caja que recordaba de hacía mucho tiempo, gris, abollada, con un pestillo roto y la letra de Denise en la tapa. Privado, no abrir. No sé qué me llevó a hacerlo. Quizás fue el silencio de la casa. Quizás fue la selfie del gimnasio que aún ardía en mi mente. O quizás fueron 30 años tragándome secretos como pastillas que no necesitaba. Pero saqué la caja, tosiendo por el polvo, y me senté con las piernas cruzadas en el suelo del ático como un niño abriendo un regalo de cumpleaños. El pestillo se abrió fácilmente. Lo primero que vi fueron cartas, docenas de ellas, amarillentas por el tiempo, atadas con una cuerda. Saqué una dirigida a mi querida Evelyn. Evelyn. La letra era de Denise. Neta, precisa, segura. Las palabras eran tiernas, cariñosas, románticas, como nunca le había visto escribir. Leí 3 cartas antes de que me empezaran a temblar las manos. Le había estado escribiendo durante años, años antes de que nos casáramos. Durante nuestro compromiso, incluso después de nuestro primer aniversario, la amaba. Nunca dejó de hacerlo. Había una dirección de remitente en uno de los sobres. Wichita, Kansas. Otro contenía algo más. Una fotografía doblada. 2 jóvenes en una playa. Denise y una mujer a la que nunca había visto antes. Tenía el pelo largo y oscuro y una sonrisa que gritaba libertad. En el reverso de la foto había algo escrito a lápiz. Julio. Antes de que todo cambiara. Conocía esa fecha. Era el verano en que Denise y yo nos comprometimos. Se me cortó la respiración. Busqué más en la caja y encontré un pequeño sobre marcado como documentos confidenciales de adopción. Mi corazón casi se detuvo. Era un certificado de nacimiento, una niña, nacida en octubre. Padre: Denise Mitchell. Madre: Evelyn Harper. Tenía su apellido y la habían dado en adopción un mes después. Me quedé allí sentada, paralizada. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas dulces y suaves. Eran lágrimas calientes, llenas de ira, llenas de todas las mentiras que me habían contado durante décadas. Había tenido una hija antes de casarnos, y nunca me lo había dicho. Me levanté demasiado rápido y casi pierdo el equilibrio. El suelo crujió cuando bajé las escaleras, agarrando los papeles como si fueran a incendiarse. Cuando Denise llegó a casa esa noche, tiró su bolsa de deporte junto a la puerta, y gruñó algo sobre proteína en polvo. Esperé en la mesa con las cartas y la foto. ¿Quién es Evelyn?
Le pregunté en voz baja. Levantó la vista, confundido, luego molesto. ¿Qué? ¿Evelyn Harper, Kansas? Deslicé la foto por la mesa. La miró fijamente. Y entonces, por primera vez en años, vi el pánico en sus ojos. ¿Dónde has encontrado esto? En la caja que dice, no abrir. Espeté. ¿Adivina qué? La abrí. Se sentó lentamente y se frotó la frente. Fue hace mucho tiempo, Joan. Antes de nosotros. Estábamos comprometidos. Sí sé. Le escribiste después de casarnos. No lo negó. Era joven, dijo. Como si eso lo explicara todo. Cometimos un error. Ella no quería al bebé. No sabía cómo decírtelo. Tuviste 30 años, susurré. 30 años para decir algo. Cualquier cosa. Cruzó los brazos, repentinamente a la defensiva. No era relevante. Ella no estaba en nuestras vidas. Era tu hija. Escupí. Denise se levantó, con la mandíbula apretada. No actúes como si esto fuera una traición. Es historia antigua. Entonces, ¿por qué lo ocultaste? Pregunté, con la voz quebrada. ¿Por qué enterrarlo en una caja en el ático como si nunca hubiera existido? No respondió. No dormí esa noche. Me tumbé en la cama mirando al techo, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. No solo me había olvidado, sino que había enterrado parte de sí mismo, parte de nosotros, en una mentira. Pensé en esa chica, en dónde estaría ahora, en quién se habría convertido, si alguna vez se miraba al espejo y se preguntaba a quién se parecía, y si sabía que su padre había cambiado su recuerdo por una vida ordenada y tranquila. A la mañana siguiente conduje hasta la oficina del secretario del condado, solicité copias, firmé formularios y pagué las tasas. No sabía lo que estaba buscando. Cierre, venganza, justicia. Solo sabía que no podía dejarlo en esa caja por más tiempo. Esa noche me senté sola en el salón. Denise estaba en el gimnasio otra vez, probablemente flexionando los músculos delante del espejo, tratando de recuperar una juventud que hacía tiempo que se había esfumado. Mis ojos se posaron en la chimenea, en la repisa, donde las fotos familiares estaban colocadas en filas ordenadas. Bodas, graduaciones, sonrisas, todo construido sobre una mentira. Cogí la foto de nuestro 25º aniversario. Él sostenía una copa de champán. Yo le cogía de la mano, pero cuando miré más de cerca, lo vi. Mi sonrisa no llegaba a mis ojos. No lo había hecho en años. Y ahora sabía por qué. Dejé la foto con cuidado. Era hora de encontrar a la chica que él había olvidado y, tal vez, solo tal vez, a la mujer que yo había sido. Empecé por la dirección del remitente de una de las cartas. Wichita, Kansas. Estaba a casi 1000 kilómetros de donde vivíamos en Carolina del Norte. Pero la distancia ya no importaba. No cuando la verdad había viajado tan lejos para encontrarme. Sabía que no podía presentarme así en la puerta de alguien, y menos aún en la suya. Ella tenía una vida, una familia, quizá hijos propios. ¿Y si ni siquiera sabía que había sido adoptada? Necesitaba más. Pasé horas en Internet, buscando en registros públicos, registros de adopción, redes sociales, cualquier lugar donde pudiera aparecer su nombre. En el certificado de nacimiento no figuraba ningún nombre de pila, solo un apellido femenino, Harper. Pero el nombre completo de la madre sí estaba, Evelyn Harper. Encontré la esquela de Evelyn, que había fallecido de cáncer. No había ningún cónyuge superviviente ni se mencionaba a ningún hijo, pero al final del memorial digital había un comentario. Solo un sencillo: descansa en paz, mamá, te echo de menos todos los días. Firmado, Emily Harper. Emily, no sé cómo lo supe, pero lo supe. Era ella. El siguiente paso no fue fácil. Intenté decirme a mí misma que solo estaba mirando, que solo era curiosidad, pero en el fondo me aferraba a algo más, algo peligroso.
Me aferraba a la esperanza. Emily Harper era una profesora de tercer grado que vivía a 2 horas de mi casa, en Asheville, Carolina del Norte. Era guapa, con el pelo largo y oscuro como su madre en la foto, y unos ojos suaves y amables. Encontré un boletín escolar con su foto. Acababa de ser nombrada maestra del año. Me senté allí mirando su foto en mi ordenador portátil, el resplandor iluminando mi rostro bañado en lágrimas. Parecía tan llena de vida, como alguien que hacía del mundo un lugar mejor con solo estar en él. No podía respirar. Esa noche, Denise llegó a casa y se encontró con otra casa en silencio. No hablé. No cociné. No le pregunté por su día. Él no se dio cuenta. Nunca preguntó por qué estaban apagadas las luces o por qué estaba llorando. Y eso lo dijo todo. A la mañana siguiente tomé una decisión. Iba a conocerla. No como la esposa de su padre, ni siquiera como su madrastra, solo como una mujer que necesitaba ver la verdad con sus propios ojos. Hice una pequeña maleta y dejé una nota en la encimera de la cocina. Solo 2 palabras. No esperes. No le dije a dónde iba. No se lo debía. Conducir hacia Asheville fue como entrar en otro mundo. La ciudad tenía encanto, color, risas que salían de las cafeterías. Encontré la escuela fácilmente, aparqué al otro lado de la calle y esperé. Era viernes por la tarde. Las puertas principales se abrieron y los niños salieron en tropel, con las mochilas rebotando, los padres esperando con ojos cansados y los brazos abiertos. Y entonces la vi, a Emily. Estaba de pie en la entrada, agachada para atarle los cordones a un niño pequeño. Se reía. Él la abrazó antes de marcharse y ella le dijo adiós con ambas manos. Se dio la vuelta para entrar y se detuvo. Nuestras miradas se cruzaron. O tal vez solo fue un instante, pero me pareció una eternidad. Yo aparté la mirada primero. Ella siguió caminando. Esperé a que se despejara el aparcamiento. Luego crucé la calle, con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblorosas mientras me acercaba a la recepción. ¿Puedo ayudarle?, preguntó la recepcionista. Se me quebró la voz. ¿Voz? Estoy tratando de dejarle algo a una de sus maestras, Emily Harper. Me miró con recelo, luego se suavizó. Claro, ¿qué es? Saqué un sobre de mi bolso. Dentro había una carta que había escrito la noche anterior. No decía quién era yo, solo que conocía a Evelyn, que tenía algo importante que decirle a Emily, y que estaría en la ciudad un día más, alojándome en un pequeño motel cerca de la Highway Room. La recepcionista asintió, cogió el sobre y me fui. No dormí en toda la noche. Me senté junto a la ventana del motel con una lámpara encendida, mirando al aparcamiento, esperando unos faros que nunca llegaron. Por la mañana había perdido la esperanza. Estaba haciendo las maletas para marcharme cuando oí llamar a la puerta. La abrí con cuidado, vacilante, y allí estaba ella, Emily, vestida con vaqueros y una chaqueta de punto, con el sobre en una mano y el teléfono en la otra. Sus ojos eran cautelosos, pero curiosos. ¿Eres Joan Mitchell?, preguntó. Asentí con la cabeza. Entró con cautela y se sentó en la silla junto a la ventana. Dijiste que conocías a mi madre. Me senté frente a ella. Se me hizo un nudo en la garganta. Sí, hace mucho tiempo, pero no sabía nada de ti. Su expresión vaciló. La mayoría de la gente no lo sabía. Ella no hablaba de ello. Respiré hondo. Emily, no quiero hacerte daño. No estoy aquí para quitarte nada. Solo he encontrado algo. Algo que mereces saber. Empujé una carpeta hacia ella. Dentro estaban las cartas, la foto y una copia del certificado de nacimiento. La abrió y leyó en silencio. Se puso pálida. ¿Esto es? Se detuvo y parpadeó rápidamente. ¿Es mí? Sí. Susurré.
Denis. Es tu padre. No dijo nada durante un largo rato. Finalmente, cerró la carpeta y me miró. ¿Por qué ahora? Porque no lo sabía. Y cuando lo descubrí, ya no pude seguir fingiendo. No podía vivir con la mentira que él había guardado durante tanto tiempo. ¿Y tú? Tú mereces saber la verdad, dijo apartando la mirada. Le temblaban los labios. Siempre me lo he preguntado, dijo en voz baja. A veces lloraba cuando miraba fotos antiguas. Creo que quería decírmelo, pero tenía miedo. Las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas. Quería cogerle la mano, pero no lo hice. En lugar de eso, le dije. Te mereces más que un secreto en una caja. Se levantó, aún aferrada a la carpeta. No sé qué hacer con esto, dijo. Pero gracias por contármelo. Y se marchó. Me quedé sentada en aquella habitación durante horas, sin llorar, solo respirando lentamente, con dificultad, porque una parte de mí se rompió aquel día. Pero otra parte estaba despertando. No había terminado. Denis había enterrado a un hijo y una verdad. Pero ahora yo también iba a enterrar algo. Su comodidad, su control y su ilusión de inocencia. Ahora era mi turno. La casa estaba demasiado limpia cuando volví, como si alguien hubiera intentado limpiar el desastre de un matrimonio con Lysol y silencio. Denis no estaba en casa. Su coche no estaba, la bolsa del gimnasio había desaparecido de su sitio habitual junto a la puerta. No me importaba. Fui directamente a la cocina y me serví una copa de vino. Por primera vez en décadas, no me sentí culpable. Me quedé delante de la nevera y miré el imán que sujetaba nuestra última tarjeta de Navidad. Caras sonrientes, jerseys a juego, mentiras. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Emily. He pensado en lo que me dijiste. Me gustaría que volviéramos a vernos, en algún lugar neutral. Sentí que se me cortaba la respiración. Quería volver a verme. Quedamos en una pequeña cafetería a medio camino entre nuestras ciudades. Llegué primero, elegí una mesa junto a la ventana y pedí un té, aunque me temblaban tanto las manos que no podía sostener la taza. Entonces entró ella. Esta vez no llevaba ropa de colegio, sino vaqueros, un jersey gris suave y muy poco maquillaje. Parecía más cansada, pero aún así muy viva. Se sentó lentamente y dejó el bolso en la silla de al lado. Lo he leído todo, dijo. Asentí. Me lo imaginaba. Sacó una carta doblada. Hay una que no me diste. Parpadeé. ¿Qué? Me entregó la carta. Otra de Denis para Evelyn, escondida entre las demás. Debía de haberla encontrado en el sobre que me había dejado. La desdoblé y empecé a leer, con el estómago revuelto. Nunca quise tener al bebé. Evelyn tomó la decisión, pero yo no me opuse. No podía dejar que Joan se enterara. No con la boda tan cerca. Lo habría arruinado todo. No puedo permitírmelo. Tengo que seguir adelante. Olvidar. Me quedé mirando las palabras. Sentí como si estuviera cayendo. Emily se quedó en silencio. Pensé que quizá no la habías leído, pero quizá lo hiciste y me la diste de todos modos. Lo hice, dije en voz baja. Te merecías saberlo. Entonces me miró y vi algo cambiar detrás de sus ojos, algo feroz. ¿Sabes lo que duele?, susurró. Crecí pensando que no me querían por los errores de mi madre. Pero él también tomó esa decisión. Me borró antes incluso de que yo naciera. No sabía qué decir. Ninguna disculpa me parecía suficiente. Pero luego añadió. Y él vivió su pequeña vida feliz mientras yo me preguntaba qué me estaba perdiendo. Extendí la mano hacia ella. Esta vez me dejó coger su mano. Yo también te extrañé, le susurré, aunque no sabía que te extrañaba, y ella se secó los ojos. Eres la primera persona que me dice eso. Nos quedamos allí sentados durante mucho tiempo, simplemente respirando, simplemente existiendo. Cuando nos despedimos, me abrazó y me dijo:
Él no se merece conocerme. Asentí con la cabeza. No le diré que te pusiste en contacto con él. Es tu decisión. Pero algo dentro de mí ya se estaba moviendo porque era hora de que lo supieran. Todos ellos, mis hijos, Denise, todos los que alguna vez me miraron como si fuera solo un cuerpo en segundo plano. Fui a casa y saqué todos los álbumes de fotos, todos los recortes, todas las pruebas de la vida que había construido con tanto cuidado, y los esparcí por el suelo del salón. Luego saqué un cuaderno y empecé a escribir. Cada recuerdo, cada insulto, cada momento en el que no sabían que me estaban destruyendo. Lo llamé, el diario que nunca leyeron. Grabé vídeos, crudos, emotivos, sinceros. No di nombres. No grité. Solo conté la verdad, día tras día. Una venganza silenciosa, una liberación lenta. Lo subí a un canal privado, oculto tras un nombre genérico. Y luego esperé, porque algún día lo verían. Me verían. Y cuando lo hicieran, quería que sintieran en lo más profundo de su ser que ya no era su sombra. Yo era la tormenta que venía a acabar con su silencio. Fue la voz de mi hijo la que finalmente rompió algo en mí. Mamá, tienes que superar todo este drama, me dijo, paseándose por la cocina como si fuera suya, con la misma expresión de suficiencia que siempre tenía Denise cuando intentaba minimizar mi dolor. Lo había llamado, a Matthew, mi hijo menor, solo para hablar. Pensé que tal vez me escucharía, que tal vez entendería. Lo había abrazado, le había besado las rodillas peladas, me había quedado despierta durante los exámenes finales preparándole sándwiches de queso y café. Pero ahí estaba él, con 33 años, restándole importancia a mi dolor como si no fuera más que un cambio de tiempo. Tu padre y yo nos separamos, le dije. Parpadeó. ¿Te sorprende? Hace años que no tenéis relación. ¿No quieres saber por qué? Suspiró, ya harto de mí. Mira, te quiero, pero le das demasiada importancia a todo. Divorciaos y seguid adelante. Esa frase resonó en mi cabeza como un golpe. Seguir adelante, como si no llevara 3 décadas estancada. Como si curarse fuera tan fácil como firmar un papel y hacer una maleta. No me preguntó qué había hecho Denise. No me preguntó si estaba bien. Solo cogió una barrita proteica de la despensa y dijo: Bueno, tengo una llamada dentro de 20 minutos. Avísame si necesitas que te ayude a trasladar algo. Y se marchó esa noche. No pude pegar ojo. Mi cuerpo estaba paralizado en la cama, pero mi mente iba a toda velocidad. Sus palabras resonaban más fuerte de lo que deberían. Le das demasiada importancia a todo. Me levanté. No encendí la luz. Entré en su antigua habitación, que seguía intacta, como si tuviera 15 años y acabara de llegar del colegio. Los pósters seguían en la pared. Sus viejos trofeos de béisbol estaban alineados en la estantería. Y entonces lo vi. Su portátil. Siempre lo dejaba aquí, diciendo que era una copia de seguridad. Sé que no debería haberlo hecho, pero lo hice. Lo abrí y me conecté. Nunca cambió la contraseña. Escribí, Panthers 2012. Se abrió el historial de chat, una conversación con su hermano, mi hijo mayor, Daniel. Me quedé mirando la pantalla y empecé a leer. Daniel. ¿Has hablado con mamá últimamente? Está actuando de forma extraña. Matthew. Uf. Sí, está otra vez en modo mártir. Daniel. ¿Qué hay de nuevo? Se alimenta de la culpa. Matthew. Es como si quisiera ser infeliz. Daniel, yo simplemente la evito. Es más fácil. Matthew. Sinceramente, cuando papá la deje, quizá deje de fingir que es una santa. Dejé de respirar. Seguí desplazándome. La cosa iba a peor. Matthew, necesita terapia. O un hobby. Daniel. Daniel. Sí. O que le den una lección de realidad. Se rieron de mí, se burlaron de mí. Mis propios hijos. Los que llevé en mi vientre, crié y por los que me sacrifiqué. No recuerdo haberme levantado. No recuerdo haber vuelto a mi dormitorio.
pero sí recuerdo estar sentada en el borde de la cama, agarrándome el estómago como si me hubieran golpeado por dentro. Me habían humillado. Primero por Denise, ahora por mis hijos. El dolor ya ni siquiera era agudo. Era sordo, pesado, y se había instalado en mis huesos. Entonces supe que no se trataba solo de un matrimonio. Se trataba de toda una vida siendo el vertedero emocional de todos los que me rodeaban. Yo era la solucionadora, la limpiadora, la planificadora, la consoladora, nunca la prioridad, nunca la persona que les importaba. Lo había dado todo. Y ellos habían construido sus vidas sobre mi agotamiento. Así que hice un nuevo plan. No gritar, no pelear, sino desaparecer emocionalmente, poco a poco. Esa noche apagué mi celular. No abrí la puerta cuando Matthew regresó unos días después, llamando, enviando mensajes de texto. ¿Estás bien? Porque obviamente ahora estaba preocupado. Dejé que los mensajes sin responder se acumularan como platos sucios. Dejé de revisar el chat grupal. Dejé de responder a las novedades familiares y ocurrió algo extraño. Nadie vino a buscarme. Simplemente siguieron adelante, como si yo fuera una ausencia temporal en su agenda. Observé en silencio y empecé a limpiar la casa, no como antes, no para ordenar, sino para borrar mi presencia de ella, cajón por cajón, donando mi ropa vieja, triturando papeles, vaciando estanterías. Fue lento y sagrado. Empecé a sentirme más ligera. Y con cada objeto que quitaba, cada foto que bajaba, cada armario que vaciaba, pensaba: ya no podéis quedaros con pedazos de mí. Ni Denise, ni mis hijos, ni nadie que tratara mi presencia como ruido de fondo. Fui al banco y empecé a transferir cuentas de forma discreta y legal. Me reuní con un abogado y actualicé mi testamento. No corté completamente con ellos. No, eso habría sido demasiado amable. Dejé todo en su sitio, pero cambié las cerraduras de mis emociones. Nunca volverían a conocerme. No a mi verdadero yo. Habían demostrado que no querían, así que dejé de ofrecerles nada. Y, por primera vez en mi vida, el silencio que me rodeaba no me parecía vacío. Me parecía libertad. El viento era suave aquella mañana, entrando por la ventana abierta como un susurro, rozándome la mejilla como si me dijera: lo has conseguido. Me quedé en la puerta de mi nuevo hogar, pequeño, tranquilo, rodeado de árboles que cantaban con la brisa en lugar de gritarme. Las paredes estaban pintadas de azul claro. Había flores en el jardín que yo había plantado, y, dentro, ni una sola voz intentaba ahogarme. Habían pasado meses desde que me fui. Meses desde que miré a los ojos a alguien en aquella vieja casa. Y aún así, nadie me seguía. Ni Denise. Ni los chicos. Y no lloré por ello. Ya no. Había derramado suficientes lágrimas por gente que construyó barcos y se marchó con mi devoción. Ahora yo era el océano, y ellos sentirían mi ausencia como una marea que nunca podrían controlar. El día comenzó como cualquier otro, tranquilo y lento. Preparé café, fuerte y negro, como a mí me gustaba, no como Denise siempre se quejaba. Salí al porche y me senté con mi taza, dejando que el sol me calentara la cara. Mi portátil pitó con un nuevo comentario en uno de mis vídeos, el diario anónimo que había empezado, La mujer de la ventana. Sin nombres, sin caras, solo mi voz leyendo fragmentos de la vida que solía vivir. Los episodios se titulaban simplemente, La tostada quemada, La llamada olvidada, La mesa vacía. Miles de personas habían encontrado el canal, la mayoría mujeres, la mayoría como yo. Comentaban cosas como: pensaba que era la única. Has dicho lo que yo nunca me atreví a decir. Me ha hecho llorar. Y luego me ha dado valor. Ha sido sanador y me ha dado fuerza. Entonces lo vi. Un nuevo correo electrónico. Asunto:
Por favor, mamá. Me quedé mirándolo. Era de Matthew. Esperé mucho tiempo antes de abrirlo. He visto tus vídeos. Alguien de mi oficina envió uno al chat de nuestro equipo sin que yo lo supiera. Reconocí tu voz. No estoy orgulloso de lo que dije. Sé que te hice daño. Ni siquiera sé cómo compensarte, pero quiero hacerlo, si me dejas. Había un segundo correo electrónico de Daniel. Lo siento, mamá. He sido un cobarde. No quería afrontar lo que te hice. Lo que todos te hicimos. Ojalá pudiera borrarlo. Cerré el portátil. No respondí. No porque los odiara, sino porque por fin había comprendido algo sagrado. No los necesitaba para sentirme completa. No estaba esperando su salvación. Ya había encontrado la mía. Más tarde, esa misma semana, recibí una carta certificada de Denise. Dentro había una nota escrita a mano. Joan, yo también vi tus vídeos. No me di cuenta de lo ciego que había estado hasta que todo el mundo me lo dijo. No espero que me perdones. Solo quiero que lo sepas. Ahora te veo. Ojalá lo hubiera hecho antes. Había incluido un cheque, uno grande, no como soborno, ni para que me callara, solo con la nota, lo que te debo por la vida que me diste. No lo cobré, pero tampoco lo devolví. Lo guardé en un cajón junto con las cartas que había escrito pero nunca enviado. Esa noche encendí una vela en la cocina, solo una, como había hecho tantos años atrás, pero esta vez no era por un aniversario. Era por mí, una ceremonia, un comienzo. Preparé la cena. Nada especial. Pasta, pan de ajo. Me serví una copa de vino y me senté sola a la mesa y sonreí porque no me sentía sola. Era libre. Levanté la copa hacia la ventana, hacia la luna que se alzaba sobre los árboles, y le susurré a la mujer que habían olvidado. A la mujer que había encontrado. Y en ese silencio, donde antes era invisible, me convertí en inolvidable. La noche antes de nuestro aniversario, planché su camisa favorita. No porque él me lo pidiera, sino porque una parte de mí aún quería creer que quizás se la pondría y me llevaría a algún sitio, a cualquier sitio. 33 años de matrimonio tenían que valer para algo. Pero la mañana llegó como todas las demás, vacía. Bajó ya vestido para ir al gimnasio, con camiseta sin mangas, pantalones cortos y los auriculares colgados al cuello. Yo estaba poniendo la mesa, con cuidado con las servilletas, calentando las galletas en el horno como a él le gustaban. No me miró ni una sola vez, solo cogió su batido de proteínas, se lo bebió de un trago y empezó a teclear en su teléfono. Oí el pequeño pitido de una publicación en las redes sociales. Se me encogió el corazón. Me giré para ver la pantalla. Una foto de él en el espejo del gimnasio, con el sudor brillando, y la leyenda. Sigo machacando, sin días libres, sin mencionar ni una palabra sobre mí, ni sobre el día de nuestra boda, ni sobre 3 décadas de sacrificio. Me quedé allí paralizada, con el olor de las galletas impregnando el aire a mi alrededor, y lo sentí, el cambio, como si algo dentro de mí se hubiera roto, limpio y silencioso, como un hueso que lleva años fracturado y que por fin cede. Entonces levantó la vista, masticando una barrita de proteínas. ¿Qué pasa con la comida? ¿Tenemos compañía o algo? Me acerqué y puse su plato sobre la mesa. Huevos, tostadas, mermelada y un sobre blanco junto a su zumo. Se sentó, ajeno a todo, y cogió el sobre, sin dejar de masticar. ¿Qué es esto? ¿Una tarjeta?, murmuró con una sonrisa. No respondí. Lo abrió y leyó. Su sonrisa desapareció. ¿Divorcio?, dijo, con un sabor extraño en la boca. Asentí. Espera, ¿hablas en serio? Lo miré a los ojos por primera vez en semanas, quizá meses. 5 años seguidos, Denise. 5. Ni siquiera me has dado los buenos días. Parpadeó como si no pudiera procesarlo.
Iba de camino al gimnasio. No sabía que te ibas a poner dramático por una cita. Me reí. Fue una risa aguda, amarga y fría. No es por la cita. Es que en algún momento dejaste de verme. Se burló y se levantó. Oh, vamos, Joan. ¿De verdad vas a tirar todo por la borda por esto? No, Denise, dije. Tú lo tiraste por la borda año tras año, ignorándome en esta casa como si fuera la criada, sonriendo a extraños en internet mientras te olvidabas de la mujer que mantenía tu vida en orden. Entonces se quedó en silencio, por una vez. No tenía nada que decir. Subí las escaleras y lo dejé allí con su zumo y su silencio. No lloré. Esta vez no, porque en lo más profundo de mi ser ya sabía que no se trataba de un aniversario. Se trataba de todo lo que había pasado después, y la caja del ático me llamaba. La puerta del ático crujió cuando la abrí. La escalera de madera chirrió bajo mi peso, como si supiera la carga que llevaba. No era solo una caja lo que buscaba. Era algo más, algo que había vivido en las sombras y el polvo, algo que Denise me había advertido que nunca tocara. El aire allí arriba era viciado y pesado por el paso del tiempo. Viejos adornos navideños, cajas descoloridas, una maleta que no habíamos abierto desde nuestra luna de miel. Y allí estaba, escondida en el fondo, como un secreto enterrado durante décadas. La caja de metal gris. La había visto durante años. Él siempre decía que eran cosas del trabajo. Aburridas. Que no merecían la pena. Nunca le pregunté nada porque así me habían enseñado, a no preguntar. Pero yo ya no era esa mujer. La saqué a la luz y me arrodillé. El pestillo estaba duro, pero cedió. Dentro había papeles viejos y amarillentos, algunos arrugados por haber sido doblados y desdoblados. Los saqué uno a uno, con los dedos temblorosos. Cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a Evelyn Harper. Leí la primera línea de una. Te echo de menos todos los días. Ojalá las cosas fueran diferentes. Mi corazón se ralentizó. Abrí otra. Nunca dejaré de quererte. Incluso después de decir que lo hacía, no podía respirar. Todas eran de Denise. Escritas antes y después de casarnos. Algunas tenían fechas de los primeros años de nuestro matrimonio, después de irnos a vivir juntos. No solo había recordado a alguien de su pasado. La había amado activamente, en secreto, mientras construía una vida conmigo. Se me revolvió el estómago. Al fondo del montón había una carpeta de cartón. Dentro había documentos de aspecto oficial. Mis manos temblaban mientras los abría. Papeles de adopción. Una niña, Emily Harper. Nacida en octubre, solo 6 meses después de nuestro compromiso, y Denise había firmado los papeles. Padre Dennis R. Mitchell, madre Evelyn Harper. La niña fue dada en adopción un mes después de nacer. Tenía una hija y nunca me lo había dicho. El ático daba vueltas a mi alrededor, mi respiración se volvió superficial, mis rodillas amenazaban con ceder. Agarré los papeles como si fueran un salvavidas. Como si, al sujetarlos con fuerza, pudiera evitar que la verdad me hiriera más profundamente. Pero era demasiado tarde. Había enterrado en silencio a una hija. Me había enterrado en la misma caja. Me quedé en ese ático durante lo que me parecieron horas, leyendo, releyendo, dejando que el peso de todo aquello aplastara cada ilusión que me quedaba. Entonces tomé una decisión. No iba a enfrentarme a él. Todavía no. No iba a gritar, ni llorar, ni suplicar respuestas. Él no se merecía mi dolor. Se quedaría con mi silencio, mi distancia y mi plan. Porque algo dentro de mí había cambiado de nuevo. Solo que esta vez no se rompió. Se agudizó. Y ahora no tenía nada que perder. A la mañana siguiente me paré frente al espejo y apenas reconocí a la mujer que me miraba.
No por las arrugas o las canas en las sienes, sino por la quietud de sus ojos. No era entumecimiento. No era tristeza. Era algo más frío, más claro, determinación. Ahora sabía que había pasado 3 décadas viviendo en un segundo plano de mi propia vida. Una figura descolorida en la fotografía de un hombre que nunca me vio realmente. Había amado, servido, perdonado. Y a cambio, me habían hecho invisible. Ya no más. Bajé las escaleras. Denise ya se había ido. Al gimnasio, como un reloj. Sus llaves del coche no estaban. Su botella mezcladora seguía en la encimera. La batidora sin lavar. No la toqué. En su lugar, me senté a la mesa de la cocina con el expediente de adopción, las cartas y un bloc de notas. Empecé a escribir, no a él. A ella. Querida Emily, no me conoces, pero yo sé tu nombre. Sé el año en que naciste. Sé quién te dio la vida y quién nunca te dio un lugar en la suya. No sé cómo ha sido tu vida, pero espero que haya sido hermosa. Espero que te hayan querido. Espero que el mundo haya sido más amable contigo que con la niña que yo fui. Al principio, las palabras salían lentamente, pero luego brotaron como un río que rompe una presa. Te merecías saber que existías, que alguien guardaba tu nombre en una caja, escondido como una herida. Te mereces más. No estaba segura de si lo enviaría, pero tenía que escribirlo. Doblé la carta y la guardé en mi bolso. Y esa tarde conduje hasta un lugar cercano, al centro de la ciudad, a la biblioteca, al juzgado local, a cualquier lugar donde pudiera empezar a buscar a Evelyn Harper, a Emily, un hilo, una pista, una señal. Me llevó tiempo, demasiado tiempo. Llegué a callejones sin salida. Pero finalmente, un registro de nacimiento me llevó a una esquela. Evelyn Harper, Wichita, Kansas. Y entre las condolencias de la página conmemorativa digital, enterrada entre las oraciones y el descanse en paz, había una que me dejó helada. Te echo de menos todos los días, mamá. Ojalá me hubieras contado más, Emily. Lo leí una y otra vez. Ella existió. Había sobrevivido. Y estaba buscando algo. El rastro me llevó a Asheville, Carolina del Norte. Una profesora, una escuela primaria, una vida tranquila y apacible, a 2 horas de mi casa. Me senté en mi coche durante 1 hora, con la dirección en la mano. El cielo se había teñido de oro y el día daba paso a la noche. Conduje a casa en silencio. Esa noche preparé una pequeña maleta. Nada dramático, solo un cepillo de dientes, ropa para cambiarme y el expediente. No le dije a Denise que me iba. Dejé una nota que decía: no me esperes. Y me fui. El camino a Asheville era largo y sinuoso. Las montañas se alzaban como centinelas a mi alrededor, observando, esperando. Cuando llegué al estacionamiento de su escuela al día siguiente, no entré. Me quedé sentada al volante, observando. Los niños salían en oleadas, con risas que resonaban en el aire. Los padres esperaban en la acera. Los profesores estaban junto a las puertas, sonriendo y saludando con la mano. Y entonces la vi, a Emily. Pelo largo y oscuro, ojos cálidos. Estaba arrodillada atando los zapatos de una niña pequeña. Levantó la vista y sonrió. No a mí, solo al mundo. Y se me cortó la respiración. Era real. Estaba allí y no tenía ni idea. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolieron los dedos. No iba a salir del coche. Todavía no. No estaba preparada, pero lo estaría. Porque no se trataba solo de la hija que Denise había ocultado. Se trataba de la mujer que yo había olvidado. Yo, y ella estaba empezando a despertar. Al día siguiente volví. No llevaba nada especial, solo un jersey suave y unos pantalones viejos. Cómoda, tranquila. No estaba allí para montar una escena.
Estaba allí para cruzar una línea que había esperado demasiado tiempo incluso para ver. Entré en la oficina principal de la escuela justo antes de la salida. La recepcionista sonrió cortésmente y me preguntó en qué podía ayudarme. Vengo a dejarle algo a la señorita Emily Harper, dije, entregándole un sobre cerrado. Dentro hay una carta que he escrito junto con una nota. Por favor, léala cuando esté sola. Si quiere que nos veamos, me alojo en el motel Blue Pines. La mujer asintió y lo introdujo en una ranura para el correo situada detrás del mostrador. No hizo ninguna pregunta. Me fui y esperé. No esperaba que apareciera. El Blue Pines era uno de esos moteles de carretera con suelos que crujían y cortinas de flores, de esos lugares en los que todo huele ligeramente a limpiador de limón y pino viejo. Me senté junto a la ventana con la cortina abierta y observé el aparcamiento durante horas. Al caer la noche, me dije a mí mismo que lo dejara estar, que me fuera a dormir, pero mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Había hecho algo irreparable. A la mañana siguiente, me estaba cepillando el pelo cuando oí llamar a la puerta. 3 golpes suaves. Me quedé paralizado. Mis manos, mi respiración, mis pensamientos, todo se detuvo. Abrí la puerta. Ella estaba allí. Emily, más cerca que nunca, con el rostro lleno de preguntas, las manos aferradas al teléfono. Se parecía tanto a él y, a la vez, no se parecía en nada. Había algo diferente en sus ojos. Profundidad, calidez, curiosidad. ¿Eres Joan Mitchell?, preguntó. Asentí con la cabeza. Tenía la garganta demasiado apretada para hablar. Recibí tu carta, dijo. ¿Puedo pasar? Se sentó en el borde de la pequeña silla del motel y miró la carpeta que había dejado sobre la mesa. Aún no la había tocado, solo la miraba. No sé por qué he venido, dijo en voz baja. Pero había algo en tu carta. Me pareció sincera. Lo era, susurré. Respiró hondo. ¿Así que estabas casada con mi marido? Sí, dije. Cogió la carpeta, la abrió y echó un vistazo a las cartas. Esto es real, asentí de nuevo. Siempre me lo pregunté, murmuró. Mi madre nunca hablaba de él. Solo una vez, cuando yo tenía 12 años. Lloró un poco y dijo. Hay verdades que no son seguras. Y luego nunca volvió a decir nada. Ella te quería, le dije. Lo sé por cómo Dennis escribía sobre ella. Emily se burló. Así que él también la quería y, aún así, me traicionó. La habitación se quedó en silencio. Entonces ella hizo la pregunta que yo temía hacer. ¿Alguna vez intentó encontrarme? La miré a los ojos. No. Tragó saliva con dificultad. Eso duele. Susurró. Asentí con la cabeza. Es normal. Se quedó mirando sus manos durante un largo rato. Entonces, ¿por qué estás aquí? Para decirte que ya no eres un secreto. Que tú importas. Aunque él te hiciera sentir como un error. No lo eres. Eres la verdad que él enterró. Pero no dejaré que te vuelva a enterrar. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Se la secó rápidamente. No sé qué hacer con esto. Admitió. No tienes que hacer nada. Te he dicho que no es por él. Es por ti, y quizá por mí. Me miró de verdad, y asintió con la cabeza. Hablamos durante 2 horas después de eso. No solo sobre Denise, sino sobre su vida, su trabajo, sus alumnos, su jardín. Era brillante, compasiva, valiente, todo lo que una vez esperé que fuera mi hija. Cuando se marchó, me abrazó y me susurró. Gracias por encontrarme. Me quedé sentada en la cama del motel mucho tiempo después de que se cerrara la puerta, con su perfume aún flotando en la habitación. Y, por primera vez en décadas, me sentí vista. Pero más que eso, me sentí real. No se lo conté a Denise. Ni lo de Emily, ni lo del motel,
ni la verdad que había desenterrado del ático como huesos en la tierra. Él no se merecía saber que ella existía ahora en mi vida. Que había encontrado algo sagrado, algo que sus mentiras habían intentado borrar. Era mío, nuestro, un secreto que podía guardar, no para ocultarlo, sino para protegerlo de la podredumbre que él había dejado atrás. Cuando volví a casa, nada había cambiado. La ropa sucia seguía en su montón habitual en el suelo, junto a su lado de la cama. Su ropa de gimnasio estaba colgada en el respaldo de la silla del salón, como una bandera plantada en territorio conquistado. Los mismos batidos de proteínas llenaban la nevera, alineados como pequeños soldados obedientes. Pero algo dentro de mí había cambiado. No metí la ropa en la lavadora. No cociné. No limpié. Y Denise se dio cuenta. Al tercer día, se paró en la puerta con las manos en las caderas. ¿Qué te pasa últimamente? Levanté la vista de mi cuaderno, tranquila, serena. Nada. Bueno, quiero decir, la casa está hecha un desastre. No has cocinado la cena desde la semana pasada. No te diste cuenta cuando lo hice, respondí. Así que pensé que no importaría si dejaba de hacerlo. Puso los ojos en blanco. Oh, vamos, Joan. No puedes seguir en serio con eso. Dije que sentía lo del aniversario. No dijiste que lo sentías. Dijiste que estaba siendo dramática. Bueno, empezó a decir, pero luego se detuvo sabiamente. Me levanté lentamente. Denise, dije con voz tranquila. ¿Qué harías si desapareciera? Parpadeó. ¿Qué? ¿Si hiciera una maleta y me fuera? Sin una nota, sin discutir. Simplemente desaparecida. Frunció el ceño. Esto no es gracioso. No pretende serlo. Se frotó el cuello, sintiéndose incómodo de repente. Mira, si no eres feliz, podemos ir a terapia o algo así. Ahora quería terapia. Ahora, después de 33 años de silencio, invisibilidad y abandono, casi me echo a reír, pero en lugar de eso no dije nada, porque el silencio se había convertido en mi arma. Empecé poco a poco. Dejé de responder a los mensajes de grupo de los chicos. Dejé de contestar a las llamadas que solo recibía cuando alguien necesitaba algo. No llamaban para ver cómo estaba. Nunca lo habían hecho. Llamaban para pedir recetas, para recordar cumpleaños, para preguntar por mamá, para pedirle que les enviara el formulario de la declaración de la renta. Dejé de contestar. Dejé de estar disponible y nadie se dio cuenta. Eso fue lo que me destrozó, pero también lo que me liberó. Saqué un pequeño cuaderno encuadernado en cuero de un cajón. Era viejo, algo que solía usar para escribir recetas. Empecé a convertir las páginas en blanco en un registro, no de fechas, sino de momentos, de las veces que me habían rechazado, burlado, olvidado. Titulé la primera página, El diario que nunca leyeron. Cada entrada era una historia, como la vez que me quedé hasta la madrugada cosiendo el disfraz de Daniel para la obra del colegio. Y al día siguiente le dijo a su profesor que lo había hecho con su padre. O el día de Acción de Gracias que pasé sola en la cocina mientras todos los demás estaban en el salón viendo el fútbol y riéndose. Ninguno de ellos se ofreció a ayudarme. O el día que me enteré de que mi madre había muerto, y Denise me pidió que fuera a recoger su ropa a la tintorería. Llené todas las páginas. Escribía con la rabia de una mujer que había esperado demasiado tiempo para gritar. Y entonces empecé a grabarme. No mostraba mi rostro, solo mi voz. Leía las entradas en voz baja y con tono uniforme. Las subía de forma anónima a un canal que llamé Window Seat. Asiento de la ventana. No esperaba que nadie las escuchara, pero lo hicieron. Miles de visitas, cientos de comentarios, mujeres, mayores, jóvenes, de mediana edad, que me decían que había escrito sus vidas. Decían cosas como: este es el sonido de mi alma. Pensaba que estaba loca por sentirme así.
Me han hecho sentir menos sola. Me han dado una fuerza que no sabía que tenía. Una noche encontré a Denis dormido en el sillón reclinable, roncando, con el televisor encendido, y me quedé mirándolo. No con odio, ni con tristeza, sino con claridad. Él nunca sabría la profundidad de lo que había destrozado. Y yo no necesitaba saberlo, porque ya no le hablaba a él. Le hablaba al mundo y él me escuchaba. Era un domingo por la mañana cuando el silencio en la casa finalmente comenzó a sentirse diferente. No opresivo, ni vacío, solo tranquilo. Denis se había ido temprano. De vuelta al gimnasio, o tal vez a almorzar con uno de sus compañeros del gimnasio que lo trataban como un póster motivacional compulso. Ya no preguntaba. Ya no seguía sus movimientos como solía hacerlo, esperando migajas de afecto. Cuanto más desaparecía, más espacio tenía para respirar. Y hoy tenía planes. Abrí el armario de la entrada y saqué 3 álbumes de fotos polvorientos, de esos con cubiertas de plástico y etiquetas descoloridas. Vacaciones familiares, la graduación de Matthew, Navidad, años de momentos capturados, sonrisas fingidas, pero ahora lo veía más claro que nunca. Yo no estaba realmente en ellas. Claro, estaba físicamente presente, a un lado, sosteniendo un plato, de pie detrás de alguien, pero nunca en el centro. Nunca cuidadosamente enmarcada, siempre en segundo plano, siempre cómoda. Extendí los álbumes en el suelo, y luego hice algo que nunca pensé que haría. Empecé a sacar las fotos una a una, no para destruirlas, sino para liberarme de ellas. Cada foto iba a una caja nueva etiquetada con lo que me recordaba. Y a mi lado coloqué un álbum vacío, nuevo, con la etiqueta, lo que viví. Empecé a colocar mis fotos, las que nadie más se había molestado en imprimir. Una foto borrosa que Emily me había hecho tomando té en Asheville. Una foto que yo había tomado de las montañas desde el motel. Una Polaroid de hacía años, solo yo en el jardín trasero leyendo bajo un árbol. Momentos reales, sin posar, sin montar. Míos. A mitad de la tarea, me detuve para mirar los mensajes. No por costumbre, solo por curiosidad. Había 2 mensajes nuevos, ambos de Matthew. El primero. Mamá, hola, sé que probablemente estés enfadada. Solo quería saber cómo estabas. ¿Puedes llamarme, por favor? El segundo llegó un día después. Vale, vi tu vídeo, el asiento de la ventana. Al principio no sabía que eras tú, pero ahora sí. Lo siento, mamá. De verdad, lo siento mucho. No me había dado cuenta de nada de esto. Escuché sin reaccionar. Luego borré ambos mensajes, porque a veces cerrar un capítulo no es una conversación. Es una elección, y yo había tomado la mía. Más tarde, esa misma noche, hice una lista. No era una lista de tareas pendientes, ni una lista de la compra, sino una lista de legado. En la parte superior escribí las cosas importantes que dejaría atrás. La verdad, un nombre que recordarían, una voz que no se quedó en silencio. Una hija que sabe que nunca fue olvidada. Una historia que otras mujeres pueden vivir con más fuerza gracias a esa noche. Grabé algo nuevo. Era el primer vídeo en el que me dejaba ver. Al principio solo se veían mis manos, ordenando los álbumes y escribiendo en el cuaderno. Luego, lentamente, giré la cámara hacia mí, con las arrugas en mi rostro y las canas en mi cabello. No me disculpé. Dije. Así es como se ve una mujer cuando deja de esperar a que la elijan. Y lo publiqué. La respuesta fue diferente a todo lo que había visto antes. Llegaron mensajes de mujeres de todo el país, desde Texas hasta Oregón, desde Maine hasta Miami. Algunas lloraban, otras se enfurecían, otras simplemente decían, gracias por mostrarme que no soy invisible. Me había convertido en la mujer que deseaba haber visto cuando era más joven.
Y no necesitaba que nadie me lo confirmara. Ni Denise, ni los chicos, ni siquiera Emily, aunque tenía la sensación de que ella me observaba en silencio, tal vez incluso sonriendo. Mientras estaba sentada en el porche, bebiendo té a la luz del atardecer, sentí que algo crecía dentro de mí. Paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque había dejado de pedir permiso a los demás para sentirme completa. Y en esa quietud, algo dentro de mí susurró. Ya casi es la hora. No es hora de venganza, ni siquiera de justicia, sino de liberación, de despedida, de algo que debería haber ocurrido hace mucho tiempo. La libertad se había convertido casi en un mito. La mañana comenzó con una suave lluvia que golpeaba la ventana, un ritmo suave que me recordaba a las canciones de cuna que solía tararear cuando los niños eran bebés. Antes del ruido, antes del dolor, antes de convertirme en la mujer que lo mantenía todo unido hasta que sus propias piezas dejaron de encajar, me quedaba descalza en la cocina, con las manos alrededor de una taza caliente, mirando la silla vacía frente a mí, la silla de Denise. Técnicamente, él todavía vivía en la casa, pero no habíamos hablado mucho desde el día en que le entregué los papeles del divorcio junto a su zumo de naranja. Había dejado de hacer preguntas, había dejado de intentarlo. Quizás pensaba que ignorar las grietas haría que las paredes dejaran de derrumbarse. Pero hoy tenía algo para él. Un adiós, no una confrontación, solo la verdad. Envuelta en silencio y solemnidad, preparé una pequeña caja con lo estrictamente necesario. Ya había trasladado lo que me importaba a la cabaña a las afueras de Asheville, donde Emily vivía a solo 2 pueblos de distancia. Ella aún no lo sabía, pero íbamos a volver a vernos y, esta vez, yo estaba preparada para ser algo más que la mujer que le entregó una caja llena de secretos. Me senté y empecé a escribir una carta a Denise para cada uno de ellos. Vas a leer esto y pensarás que estoy enfadada, pero no lo estoy. Esa parte de mí se quemó hace mucho tiempo. Lo que siento ahora es la calma que sigue al fuego. Te di mis mejores años, Denise, y ni siquiera te diste cuenta de que se habían ido. No te pedí nada y tú me ofreciste menos. Solía lamentarme por eso, pero ahora lo he dejado ir. No lo veas como un adiós, sino como una liberación. Te libero de fingir y me libero a mí misma de desaparecer. A Daniel y Matthew, me llamabais dramática, mártir, esperanzada, pero yo recuerdo quedarme despierta durante las tormentas porque os daba miedo el trueno. Recuerdo coser a mano los disfraces de Halloween. Recuerdo encubrir a vuestro padre cuando se olvidaba de los cumpleaños para que vosotros no os sintierais olvidados también. Y recuerdo vuestras palabras, cada una de ellas. No quiero vuestra culpa. Quiero vuestro crecimiento. Si algún día entendéis lo que os he dado, espero que os enseñe a apreciar a las mujeres que ahora están a vuestro lado en silencio. Dejé las cartas en la mesa del recibidor. Luego preparé una última comida. No para ellos. Para mí. Huevos. Bacon. Tostadas con demasiada mantequilla. El tipo de desayuno que solía preparar para todos los demás. Esta vez me senté y comí despacio. Como si fuera un banquete de despedida de la versión de mí misma que había sido durante tanto tiempo. Al mediodía ya me había puesto el abrigo. Cuando llegué a la puerta principal, me detuve. Entonces, impulsivamente, entré en la sala y encendí la televisión. Estaban poniendo el canal de noticias favorito de Denise. Lo apagué y escribí 3 palabras en la pizarra blanca que había junto a la nevera. Estuve aquí, luego me fui. Sin portazos, sin salidas dramáticas, solo una decisión. La casa me estaba esperando. Cuando llegué, abrí las ventanas de par en par.
Dejé que el aire fresco de la montaña barriera las habitaciones como un bautismo. Coloqué mis álbumes, What I Lived, en la estantería del medio. Al día siguiente recibí un mensaje en mi canal anónimo. Era de Emily. Vi el vídeo, el que sale tu cara. Sabía que eras tú. Solo quería que supieras que estoy lista para hablar. Para hablar de verdad. Si tú también lo estás. Cerré lentamente el portátil y sonreí porque yo también estaba lista. Y, por primera vez en años, no me sentí como una mujer que sostenía el mundo con manos temblorosas. Me sentí como una mujer que daba un paso hacia quien siempre había estado destinada a ser. Libre, completa e inolvidable. La invitación llegó en un sobre blanco deslizado bajo la puerta de mi cabaña. Sin nombre, solo una elegante letra manuscrita. Estás invitada a cenar por última vez. Jay. Al principio pensé que podría ser de Emily, pero ella siempre firmaba con una floritura, un pequeño bucle en la IT. Esta era más sencilla, más familiar, la rígida Denise. Era él. Casi no fui, pero luego pensé en los años que había tragado el silencio como si fuera medicina. En las cenas que había preparado con manos temblorosas mientras él se entretenía con el móvil. En las noches que había pasado sentada frente a él, invisible. Y supe que tenía que irme. No por él, por mí. La casa estaba tal y como la había dejado. Demasiado limpia, demasiado fría, como un hotel que intenta recordar cómo se sentía una vez un hogar. Abrió la puerta y se hizo a un lado sin decir nada. Entré. El olor a pollo frito flotaba en el pasillo. Un intento obvio de normalidad, pero nada de esto era normal ya. La mesa del comedor estaba puesta para dos. Velas de verdad, servilletas de lino. Me indicó que me sentara. Comimos casi en silencio. Él intentaba mirarme a los ojos. Yo miraba más allá de él, a las fotos que aún colgaban de la pared. Nuestra familia congelada en el tiempo. Todas esas sonrisas que no llegaban a mis ojos. Finalmente, habló. He visto tus vídeos, dijo. No dije nada. Al principio no sabía que eras tú. Alguien del gimnasio me enseñó uno. Dijo que le recordaba a su madre. Esperé. Se aclaró la garganta. Era como oír a un fantasma. Aún así, no dije nada. Supongo que siempre pensé que estabas bien, que estábamos bien. Entonces lo miré. Porque no gritaba. Bajó la mirada. No sabía lo infeliz que eras, susurró. No era infeliz, respondí. Me había borrado. Asintió lentamente. Me merecía perderte. Me recosté en la silla. No me perdiste. Me entregaste poco a poco, en momentos de descuido. Tragó saliva con dificultad. Quería pedirte perdón. Ya lo has hecho. Parpadeó. Eso fue todo. No he venido aquí para pedirte perdón, Denise. Entonces, ¿por qué has venido? Lo miré a los ojos, con voz tranquila. Para perdonarme a mí misma por haberme quedado tanto tiempo. Parecía aturdido, incluso destrozado. Pero no me acerqué a él. No me ablandé. Lo había hecho durante demasiado tiempo. Me levanté. Él me siguió hasta la puerta. Dijo: ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Me volví hacia él. Sé mejor para las personas que aún te dejan acercarte. Luego salí a la noche, a mi interior. Las estrellas titilaban sobre la cabaña mientras aparcaba el coche y entraba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Emily. ¿Cena? Solo nosotros dos. Quiero contarte mi vida. Quiero saber de la tuya. Respondí. Sí, y esta vez me sentaré a la cabecera de la mesa, porque ya no era un personaje secundario. Era la autora y mi historia acababa de empezar. Esta vez la mesa era redonda. Sin cabecera, sin laterales, sin lugar donde esconderse detrás de panecillos o del silencio. Emily había elegido una pequeña cafetería soleada, situada entre una galería de arte y una librería en el corazón de Asheville. Dijo que le gustaba porque era tranquilo,
pero lleno de historias. Llegué temprano, nerviosa, conteniendo la respiración en el espacio entre entonces y ahora. Llevaba un suéter azul claro y mis pendientes favoritos, unos pajaritos de plata que no me había puesto en años. Me los había regalado Denise cuando aún se fijaba en cosas como los cumpleaños y las alegrías, pero hoy eran míos. Llegó 10 minutos más tarde, con las mejillas sonrosadas por el frío, un bolso en el hombro y un libro bajo el brazo. Me miró y sonrió. Y esta vez fue diferente. No era una sonrisa cautelosa. No era insegura. Era cálida. Pedimos té y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Sin paredes, sin máscaras. He estado pensando en ese día, me dijo después de dar los primeros sorbos en el motel. La forma en que me miraste. Lo recuerdo. Yo te parecía desconsolada. Dije en voz baja. Sí. Asentí. Lo estaba. Pero no por él. No. Susurré. Porque no sabía cuánto me había perdido en la vida hasta que vi tu rostro. Dejó el té con delicadeza. No estaba enfadada contigo, ¿sabes? Supongo que esperaba estarlo, pero no lo estaba. Te estoy agradecida, dije. Porque no sé cómo habría sobrevivido a tu silencio. Sonrió de nuevo. Pensaba que no tenía madre. Y tú pensabas que no tenías hija. La vida nos ha jugado una mala pasada, ¿verdad? Las dos nos reímos, una risa suave y triste que parecía más un suspiro. Entonces metió la mano en el bolso y sacó una cajita. Quiero que tengas esto, dijo, empujándola hacia mí por la mesa. La abrí. Dentro había un marco con una foto de las dos en la cafetería donde nos conocimos. Alguien debió de hacérsela cuando yo no miraba. En la foto, yo estaba riendo. Riendo de verdad. No recordaba la última vez que me había visto así. Me temblaban las manos al tocar el marco. Te quiero en mi vida, dijo. De verdad. En las vacaciones, en los cumpleaños, incluso los sábados. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Eso me gustaría más de lo que imaginas. Y un día añadió. Cuando tenga hijos, quiero que te llamen abuela. Me impactó como una ola. No era tristeza, ni pena, sino alegría, inesperada, no deseada, pero bienvenida. Nos quedamos sentados en esa cafetería hasta que el sol se puso, hasta que el camarero bajó las luces y colocó velas en cada mesa. Cuando nos despedimos con un abrazo, me susurró. Gracias por no rendirte conmigo ni contigo misma, y yo le respondí en voz baja. Gracias por haberme encontrado. Esa noche volví a la cabaña, encendí una vela en el porche y me senté en silencio. Pero esta vez el silencio no era pesado. Era sagrado. Dentro, en mi estantería, junto a mi diario y los álbumes que por fin había ordenado, coloqué la foto de las dos en un lugar destacado. No escondida en una caja, ni enterrada en el ático, sino a la vista, apreciada, viva. Porque al final, no solo me había servido el desayuno con los papeles del divorcio, me había servido una segunda oportunidad. Y fue la mejor comida de mi vida. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu opinión importa.